José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en un programa del Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, y para mí siempre es un gran privilegio poder estar ante las cámaras de estos estudios para estudiar, meditar e interpretar la palabra de Dios, para que el Señor nos dé de esa sabiduría divina que solo Él puede dar a través de su Espíritu Santo, para que podamos entender su voluntad. Y en esta tarde vamos a orar unos segundos. Padre, te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús por el privilegio de poder llegar a los hogares de los televidentes con el mensaje de tu palabra, con un estudio bíblico más, con el análisis y comentario de tu palabra, Padre, pero nosotros no tenemos ninguna sabiduría, sino que la sabiduría viene de ti, viene de lo alto. Padre, por eso estamos rogándote que tengas misericordia y que nos des la unción, nos des las enseñanzas directas de tu Espíritu Santo. Padre, te lo pedimos en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús, que podamos entender tu palabra y asimismo que podamos atesorarla en el corazón, que los televidentes puedan salir edificados de estos estudios bíblicos con el hambre y con el deseo de poder escuchar aún más de ti, aún más de tu palabra, y que esa palabra, Señor, dé en su corazón fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si continuamos con el estudio, este nuevo año 2024, para todos un feliz año 2024, un año en el que en muchas iglesias, en muchas congregaciones, se hace una proclama profética deseando que el Señor bendiga a cada uno de los miembros de la congregación, pero sabemos nosotros que cada día es de Dios, ¿verdad? Que cada año que Dios nos permite comenzar a vivir es un año que Él nos da por su gracia, porque nadie sabe cuántos años va a vivir, aunque sea joven, no sabe si en el futuro va a tener un accidente y va a perder la vida. La vida, mi papá, por ejemplo, decía que nadie la tiene comprada, ¿verdad? Entonces, no sabemos en qué momento el Señor nos llamará a su presencia, pero la Escritura sí nos dice, recuerden que la Escritura nos dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y esto nos lo dice porque no sabemos el momento de nuestra muerte, ¿verdad? Y debemos estar preparados todos y cada uno de los días que vivimos, y la única y la mejor forma de prepararse es entregando la vida a Cristo. Si tú le entregas la vida a Jesucristo, tu vida estará en las mejores manos, tu vida estará, por así decirlo, en la mejor bóveda celestial que pueda haber, y tu vida estará garantizada con Jesucristo, que es el que sabemos que nos ofrece vida eterna. Entonces, tú con Cristo tienes nada menos que vida eterna, si es que tú abrazas ese perdón que hay de parte de Dios para ti y para cada uno de nosotros, y si es que nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, le entregamos nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser,
y nos rendimos a Él reconociéndole como Señor y Salvador. Hemos estado leyendo en el primer libro de Samuel el desarrollo de los acontecimientos de la época en la que el rey David tuvo que huir. Prácticamente fueron muchos años en los que David tuvo que huir del rey Saúl, y llegamos al capítulo 27, en el cual David le vuelve a perdonar la vida al rey Saúl. Recuerden que Saúl estaba acampado porque tenía guerra con los filisteos, y David, que estaba huyendo, pero siempre con su ejército de 600 hombres, David hace una incursión en el campamento de Saúl, solo que de noche, digamos de madrugada, porque todos estaban durmiendo, y aunque el rey estaba, digamos, hospedado en una tienda al centro del campamento, ellos sigilosamente atravesaron prácticamente todo el campamento. Iba David con uno de sus guerreros, con Abisai, y ellos llegaron directamente a estar cerca, muy cerca del rey Saúl nuevamente, pero aunque Abisai le propuso a David que matara a Saúl porque Saúl era su enemigo, David se negó rotundamente, porque ya le había ocurrido la primera vez que trató no de matarlo, sino que solo le cortó la punta del manto, y con eso David sintió un conflicto, ¿verdad? El conflicto en el alma, que ahora lo conocemos como redargüimiento, ¿verdad? Que es una acción de Dios sobre cada uno de los que son de Dios, de los que somos de Dios. Una persona que no ha recibido a Cristo, una persona que no se ha entregado a Cristo, realmente no ha nacido de nuevo, porque Cristo es la simiente. Recuerden que eso está profetizado desde el libro de Génesis, que cuando Dios le da prácticamente el juicio a la serpiente por el pecado de haber tentado a Adán y a Eva, haberlos hecho caer, el Señor le dice a la serpiente que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza, ¿verdad? O le herirá la cabeza, pero la serpiente herirá a la vez a la simiente de la mujer en el calcañar. Entonces es un tipo de la venida de Cristo, que Cristo realmente al morir destruye el imperio de Satanás, ¿verdad? De hecho, ustedes saben que Cristo fue tentado por el mismo Satanás en persona. Sin embargo, no cedió a ninguna de las tres tentaciones que ustedes conocen perfectamente. Y cuando Él muere en la cruz, Él obtiene la victoria sobre el reino de las tinieblas, ¿verdad? Así que, volviendo acá, el rey David en ese momento no era rey, por supuesto, pero así le llamamos porque recuerden que por fe, en cierta forma, ya era rey, porque había sido ungido como rey. Y pasa algo así como lo que dice en la epístola de Pedro respecto de los cristianos. Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero lo interesante es que dice que somos real sacerdocio, que somos nación santa, pero esto es espiritualmente. Realmente no se puede ver directamente quién, solamente por los frutos, decía Cristo, ¿verdad? Por los frutos sí se puede quedar evidenciado alguien que sí es de Dios, y por los frutos puede quedar evidenciado alguien que, aunque aparenta ser de Dios, a la hora de la hora no lo sea. Entonces David sí era lógicamente un hombre ungido, y también era un hombre de fe. David también era un hombre que tenía comunión con Dios, que tenía relación con Dios, y en todo el tiempo en el que él estuvo huyendo del rey Saúl, él consultaba a Dios. Entonces, vamos a ver acá adelante que David toma una decisión después de esto que estamos simplemente resumiendo.
cuando él entra por segunda vez en el campamento de Saúl. Estábamos hablando de esto, y en lugar de matar a Saúl, lo que hace es que toma la lanza y toma un cántaro donde Saúl estaba bebiendo y se lo lleva. Al día siguiente, él le habla a Abner. David le grita, porque David está lejos, pero le grita a Abner porque Abner es digamos, el general de todo el ejército de Saúl. Le grita y le reprocha que él no ha cuidado correctamente de la vida del rey Saúl, porque que pregunte, que indague dónde está la lanza y dónde está el cántaro donde bebía el rey, ¿verdad? El rey su señor, porque en ese tiempo usaban la expresión señor, ¿verdad? Para referirse en este caso al rey. El rey era el señor. Entonces Abner se da cuenta que efectivamente no está, y David lo que hace es que se las envía. Le envía la lanza y le envía el cántaro donde bebía Saúl, y le hace ver a Abner que él ha fallado porque no ha protegido debidamente al rey, y que David pudo haberlo asesinado. Sin embargo, no lo asesinó, porque para David la vida de Saúl es muy estimada. Entonces Saúl vuelve a reconocer que ha pecado y que David ha hecho bien en no matarlo, y entonces Saúl reconoce incluso en ese momento que realmente el reinado le va a corresponder, después de la muerte de Saúl, le va a corresponder a David. Ahora aquí estamos en el capítulo 27, y desde el primer verso vamos a leer la decisión que toma David. Dice: pero David dijo en su corazón: algún día voy a perecer por mano de Saúl, nada me será mejor que escapar de inmediato a tierra de los filisteos. Fíjense la decisión que toma David, porque realmente era muy desgastante, ¿verdad?, estar escapando de Saúl, siendo Saúl el rey de Israel y siendo David también un ungido de Dios. O sea, como es contradictorio que del mismo bando, del mismo pueblo, de la misma fe, porque ellos tenían una misma fe, surjan los enemigos, ¿verdad? Saúl desistirá de buscarme por todo el territorio de Israel y escaparé de su mano. Y David se levantó y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Recuerden ustedes que Gat también es una ciudad que está al oeste, ¿verdad? O sea, del lado del occidente. Para ustedes es para acá, del lado del occidente, entre el Mar Muerto y el Mediterráneo. Ahí está Gat. Y entonces él decide pasarse a esa ciudad que es Filistea. David se levantó con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, y él y sus hombres habitaron en Aquis, en Gat, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, la jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmelo. Y le informaron a Saúl que David había huido a Gat y no lo buscó más. Si se dieron cuenta, esto funcionó, porque lo que quería David era descansar. O sea, en ese sentido David realmente se ve obligado a dejar su pueblo y a dejar, bueno, ya había dejado de ser prácticamente un líder o un capitán del ejército de Saúl, porque Saúl mismo lo había convertido en un renegado, ¿verdad? En alguien que aparentemente se había rebelado. Ustedes saben que un renegado es alguien que se rebela, es como un guerrillero, ¿verdad? Entonces David era prácticamente como un guerrillero, pero en este caso había sido obligado por el mismo rey Saúl a ser este guerrillero, a ser este renegado. Y David dijo a Aquis, este es el rey de Gat: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, que me den un lugar en una de las poblaciones del campo y habitaré allí. ¿Por qué ha de habitar tu siervo contigo en la capital, en la ciudad real? Y aquel día Aquis le entregó Siclag. También Siclag es una ciudad que está de ese lado de Palestina. Por eso Siclag ha sido de los reyes de Judá hasta este día. Si se dan cuenta, en ese tiempo ya ese era un territorio
que pertenecía a Judá, ¿verdad? Y el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos fue 1 año y 4 meses. Y David subía con los hombres y despojaban a los jesuritas, a los jersitas y a los amalecitas, que pues estos habitaban desde hacía tiempo en aquella tierra en dirección a Shur hasta la tierra de Egipto. Entonces, si se dan cuenta, aquí David sigue haciendo incursiones, sigue de guerrero, y lógicamente llega a estas poblaciones, a estas aldeas, a saquear, ¿verdad? O sea, realmente él no llegaba a otra cosa más que a prácticamente a matar a la gente y a saquear, porque estas poblaciones seguramente no estaban protegidas por los filisteos. Y David atacaba aquella tierra y no dejaba vivo hombre ni mujer. Si se dan cuenta, aquí se confirma que él asesinaba a todos, y se llevaba las ovejas, los bueyes, los asnos, los camellos y los bagajes. Luego se volvía y regresaba a Aquis. Y Aquis preguntaba: ¿dónde habéis tomado el despojo hoy? David respondía: hacia el sur de Judá, o hacia el sur de los Jerameelitas, o hacia el sur de los ceneos. Y David no dejaba con vida hombre ni mujer que fuera a Gat, pues decía: no sea que ellos declaren contra nosotros diciendo: esto hizo David. Y esa fue su costumbre todo el tiempo que habitó en tierra de los filisteos. Si se dan cuenta, David prácticamente ya es un guerrero, ya es un hombre en cierta forma sanguinario, ¿verdad? O sea, es algo inexplicable, porque David era el rey ungido de Dios, era un hombre de Dios que tenía relación con Dios, pero estamos hablando de un momento en el que evidentemente, aunque ellos ya tenían el decálogo, ¿verdad? Y en el decálogo dice: no matarás. Sin embargo, vemos que prácticamente este mandamiento no era cumplido, pero ni siquiera en un gran porcentaje, ¿verdad? O sea, al contrario, en un gran porcentaje este mandamiento era quebrantado. O sea, ellos mataban y para ellos llegó a ser algo como parte de la vida. Entonces, no cabe duda que estamos en una época en la que, aunque Dios no cambia, y la Escritura dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, podríamos atrevernos a decir que Dios trataba de una forma diferente a estos personajes de la forma en la que nos trata actualmente. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros no solo no somos capaces de matar a una sola persona, sino que si la matáramos, para nosotros significaría el fin de nuestra vida, ¿verdad? Porque nos acusarían, nos llevarían a un juicio y nos condenarían a prisión por matar a una sola persona. Y David, recuerden que comienza matando, además de matar a Goliat, David comienza matando 200 filisteos. Recuerden ustedes que solo para poder tener los prepucios de esos hombres. O sea, él comienza su vida de guerrero matando a 200 hombres, y se pueden imaginar cuántos hombres realmente mató durante toda su vida David, si tuvo tantas batallas. Vamos a continuar acá. Estamos en el 27. David se cambia entonces al bando de Aquis, el rey de Gat, y también asola de los territorios de los jesuritas, los jezritas y los amalecitas. Ahora, vean lo que pasa en el 28:1. Pasa algo interesante, porque el hecho de que David se pasara con Aquis genera una amistad, por así decirlo, increíblemente. Aquis era el rey filisteo, que lógicamente era enemigo del rey Saúl, pero si ustedes se dan cuenta, Saúl está actuando exactamente como los filisteos, porque Saúl está actuando como si fuera impío. Recuerden que vimos que Saúl se atreve a ordenar la masacre de 85 sacerdotes y después de toda una población, ¿verdad? Entonces, realmente no hay una diferencia evidente entre el rey de Israel, que provoca pecado y que
y que es el que dirige a todo un pueblo, pero no cabe duda que por esa razón fue que Dios lo depuso del puesto de rey, porque realmente Saúl no era un buen hombre. Recuerden que la Escritura dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Entonces el Espíritu de Dios estaba en Saúl en el momento en el que fue ungido como rey, pero por su forma de ser, por su actitud, Saúl pierde esta gran bendición, ¿verdad? Porque una vez se aparta el Espíritu de Dios de una persona, ya esa persona no vuelve a ser la misma. Dice en el 28:1: en aquellos días aconteció que los filisteos reunieron sus escuadrones en pie de guerra para combatir contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten bien entendido que tú y tus hombres saldrán conmigo a campaña. O sea, el rey le está dando una orden, porque ahora David ya era de los filisteos. Y David dijo a Aquis: por lo mismo tú sabrás de lo que es capaz tu siervo. Y Aquis dijo a David: entonces te haré guarda de mi cabeza para siempre. Aquí lo está declarando como su guardaespaldas personal, ¿verdad? Y Samuel había muerto, y todos los de Israel habían estado en duelo por él, y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había expulsado de aquella tierra a los encantadores y adivinos. Recuerden que esto es importante, porque en medio de que Saúl había actuado muchas veces muy mal, había desobedecido a Dios. Recuerden que tenía que matar a todos los amalecitas, y él no obedeció a la perfección, ¿verdad? Entonces, para Dios definitivamente la pesa, lo dice en uno de los proverbios, que Dios aborrece la pesa falsa, ¿verdad? Entonces, para los comerciantes que falsean, por así decirlo, la pesa, y entonces la pesa marca 1 libra, pero realmente está falseada y están vendiendo menos de 1 libra. O los que descaradamente hacen libras de 12 onzas, ¿verdad? Le están robando 4 onzas a cada libra, y ellos pueden enriquecerse, pero tarde o temprano todos tenemos que dar cuentas a Dios. Recuerden que va a haber un juicio final, y entonces todo eso ¿de qué va a servir? Aquí el rey filisteo está nombrando a David como su guardia principal, pero también nos dice la Escritura que Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se reunieron pues los filisteos, y llegándose acamparon aquí dice Sunem. Esto es el 28:4. A mí me parece que, vamos a ver, 28:4, sí, es Sunem. Acamparon en Sunem. Asimismo Saúl había reunido a todo Israel, los cuales acamparon en Gilboa. O sea, unos estaban en Sinem y otros estaban en Gilboa. Pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, vean lo que pasa: tuvo temor y su corazón tembló en gran manera. Y consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Aquí vamos a ver prácticamente una de las últimas acciones de Saúl, que también es desacertada, ¿verdad? Es una acción que va contra las mismas leyes del Pentateuco, ¿verdad? Contra la misma ley. Y es que él, que había expulsado a los adivinos y a todos los encantadores, él mismo, Saúl mismo, consulta a una adivina. Aquí vamos a leer la historia de cómo Saúl consulta a la adivina de Endor. Esto está en el capítulo 28, pero desde el verso 6, vamos a ver, dice: y consultó Saúl a Dios, pero Dios no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces dijo Saúl a sus siervos, fíjense bien lo que hace Saúl, vamos a leer acá lo que hace Saúl: buscadme una señora de adivinación. O sea, en la Reina Valera nos dice, es una adivina, dice buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Si se dan cuenta, había un conocimiento acerca de los espíritus que aunque no es un conocimiento muy especializado, pero
aquí nos dice que ellos sabían que una adivina o un adivino tenía un espíritu de adivinación. Entonces ya desde acá vemos que se maneja el concepto de espíritus, que para nosotros son demonios, ¿verdad? Y sabemos que prácticamente la iglesia o la denominación que más trata este tema de la demoniología es la iglesia pentecostal, inclusive la neopentecostal no tanto, sino más la pentecostal es la iglesia que ha creído en la posesión de demonios, ¿verdad? Bueno, eso es un tema muy extenso, no vamos a entrar en él, pero aquí Saúl les da una orden a sus hombres y les dice que le busquen una mujer en quien haya espíritu de adivinación, para que vaya a ella y consulte por medio de ella. Y sus siervos le respondieron, fíjense bien, ¿cómo es que los siervos tenían este conocimiento? En Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación, y Saúl se disfrazó y se puso otros vestidos y partió con 2 hombres. Llegaron a aquella mujer de noche y dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te diga. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Como ella no sabía que el rey mismo le estaba pidiendo que le hiciera el favor de subirle, lógicamente, a un espíritu, ¿verdad? O sea, al alma de un muerto. Te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que hagas subir a quien yo te diga. Y la mujer le dijo, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha exterminado de la tierra a nigromantes y adivinos. Recuerden que aquí utiliza la palabra nigromantes, pero en la Reina Valera dice a los evocadores, o sea, a los que invocan. Recuerden también que en el siglo XIX en Europa estuvo muy de moda este asunto de la adivinación. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, del famoso personaje que se libraba de la muerte, que era una especie de mago, que era un escapista y que él había perdido a su madre y quería contactarla? Entonces en el siglo XIX en Europa fue muy común que se creyera en el espiritismo, tanto que dicen que digamos, en esa época tenían mucha fama aquellos que se decían ser como médiums, ¿verdad? En esa época fue prácticamente la época en la que el espiritismo tuvo mucha importancia, mucha injerencia, incluso en la política de Europa, ¿verdad? Pero acá vemos que estamos en una época tan antigua, que ya sabemos que más o menos son 1000 años antes de Cristo, que vive David y que vive Saúl, y entonces aquí desde esta época ya vemos que los adivinos tienen una función. Recuerden que también esto es muy antiguo, porque desde la época de Moisés, que es mucho, digamos al menos unos 500 años atrás, ¿verdad? Como 1500, 1450 años que vivió Moisés, vemos que Moisés también se enfrenta ante los adivinos, los magos del faraón. O sea, esto parece ser una costumbre muy antigua de las culturas, ¿verdad? De las culturas sobre todo paganas. Sin embargo, vemos acá a un hombre como es Saúl, que supuestamente es un hombre que conoce la ley de Dios, y sin embargo él recurre a una adivina que es el enemigo, ¿verdad? Porque él mismo ha ordenado que expulsen a todos los adivinos de la tierra de Israel, pero en este caso él como que es algo así como que todos sabemos que un sicario o un asesino a sueldo es alguien que es completamente diabólico, o es alguien que está haciendo algo que es condenable, algo que definitivamente va en contra de la ley de Dios, como es asesinar. Y sin embargo, un cristiano en determinado momento se atreva a contratar los servicios de un sicario para que asesine a alguien. O sea, es algo como muy contradictorio, ¿verdad? Lo que está haciendo Saúl es consultando a una adivina. Entonces le juró Saúl por Dios diciendo:
vive Dios que ningún castigo te vendrá por este asunto. La mujer entonces preguntó, ¿a quién te haré subir? Y dijo, hazme subir a Samuel. Y al ver a Samuel, la mujer clamó a gran voz, y la mujer habló a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Ahí es donde se da cuenta la adivina que Saúl es el que la está consultando. Tú eres Saúl, el rey. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué es lo que estás viendo? La mujer respondió a Saúl, veo un ser celestial que sube a la tierra. Aquí habíamos estado platicando acerca de esto, que en este momento ya, como están invocando el espíritu de Samuel, lo interesante es que Samuel es un ser celestial, entre comillas, pero no viene del cielo, sino que dice que sube de la tierra. O sea que lo que pasa es que Saúl, como recuerden ustedes que para el pueblo de Israel, e incluso si estudiamos la escritura nos damos cuenta que las personas cuando mueren, la escritura dice que duermen, y la escritura dice claramente que hasta que venga Cristo, aunque este no es el tema, pero hasta que venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán. Esto ya lo hemos platicado, que hay algunos que creen que una persona en cuanto muere se va al cielo. Sin embargo, la escritura no enseña eso. La escritura enseña que cuando tú mueres, duermes. Y va a llegar un momento en el que vas a ser resucitado, y luego cuando seas resucitado, entonces dice la escritura que unos van a ser resucitados para vida y otros van a ser resucitados para muerte, porque si tú no eres de Cristo, vas a tener la muerte eterna. Por eso recuerda que es muy delicado y es muy importante, porque en el versículo 18 me parece, es donde dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que el que en él cree, refiriéndose a los que creen en Cristo, no son condenados, pero los que no han creído ya han sido condenados. O sea, creer en Cristo te garantiza que eres salvo, pero no creer en Cristo, rechazar a Cristo y vivir sin Cristo, es porque tú ya estás condenado. Por eso es que tú debes meditar en tu decisión respecto de si no recibes a Cristo. Si lo rechazas toda tu vida, corres el riesgo de perderte. Y ella le dijo, y dijo a ella, ¿cuál es su forma? Está hablando Saúl. Y ella respondió, sube un anciano cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel e inclinó el rostro a tierra y se postró. Miren qué increíble la actitud de humillación o de humildad que tiene el rey Saúl ante Samuel, que era el profeta, o que había sido el profeta, pero en este momento ya murió. Y sin embargo, aun cuando ya murió, cuando él hace que por así decirlo, venga el espíritu de Samuel, él se muestra muy humilde, digamos, inclinó el rostro a tierra y se postró. Y Samuel dijo a Saúl, miren qué interesante cómo es posible que un espíritu, que en este caso ya es Samuel ya muerto, le habla a un vivo. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Elohim, o sea Dios, se ha apartado de mí y ya no me responde ni por profeta ni por sueños, por lo cual te he llamado para que me hagas saber qué debo hacer. Imagínense que el rey Saúl, hasta en ese momento en el que tiene angustia porque siente que va a perder la batalla, y realmente así es, porque escuchen lo que le dice Samuel. Y Samuel dijo, si Dios se ha apartado de ti y se ha hecho tu adversario, ¿por qué me preguntas a mí? Yahvé ha hecho como habló por medio de mío. Arrancó Yahvé el reino de tu mano y se la ha dado a tu compañero, a David. Allí le está confirmando Samuel que le dio el reino a David. O sea que eso va a ser una realidad. Por cuanto no obedeciste la voz de Yahvé, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso Yahvé te ha hecho esto hoy. Además Yahvé entregará. Ahí le está profetizando increíblemente. Ya no es Samuel un hombre vivo de carne y hueso, sino que ya Samuel es un espíritu. Y sin embargo le está profetizando a Saúl. Le dice, Dios entregará a Israel
contigo en mano de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente Yahvé entregará también el campamento de Israel en manos de los filisteos. E inmediatamente Saúl cayó en tierra, cuán alto era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y no hubo fuerzas en él, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Si se dan cuenta, esto fue para Saúl algo tremendo, porque Samuel no le da esperanzas, Samuel no lo consuela, no le da ninguna palabra positiva, sino al contrario. Samuel hasta después de muerto fue un profeta veraz, y le dice: no, tú vas a perder la batalla, vas a morir y tú vas a estar conmigo. ¿Por qué? Porque Samuel ya está muerto. Entonces le está diciendo: tú te vas a morir tú, y se van a morir tus hijos. Entonces esto es el capítulo 28 hasta el verso 19. Ahora Aquis, el rey filisteo, no permite que David los acompañe. Esto está en el 29, del 4 al 9. Vamos a ir al 29. Dice: pero los príncipes de los filisteos se enojaron contra él. Está hablando de Aquis. Y le dijeron los príncipes de los filisteos: manda de vuelta al hombre para que regrese al lugar que le asignaste. Aquí estamos hablando de la batalla que van a tener los filisteos contra el pueblo de Israel. Pero como ya David es parte del ejército filisteo, supuestamente David va a ir con los filisteos en contra de Israel, pero los príncipes filisteos no lo permiten. Dice en el verso 3: entonces los príncipes de los filisteos dijeron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días o estos años, y nada malo he hallado en él desde el día en el que se pasó a mí hasta hoy? Pero los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, y le dijeron los príncipes de los filisteos: manda de vuelta al hombre para que regrese al lugar que le asignaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva adversario, pues con qué podría hacerse él acepto a su señor, no sería con las cabezas de estos hombres. O sea, los príncipes de los filisteos nunca quisieron a David, y aunque David se había pasado al bando de los filisteos y estaba, por así decirlo, bajo la autoridad del rey Aquis, los príncipes no quisieron que David los acompañara porque no confiaban en él, y aquí se lo están declarando. Entonces David, el rey Aquis, le toca obedecer a los príncipes, ¿verdad? Y David ya no acompaña. Ahora vamos al capítulo 30, verso del 1 al 5, para ver qué pasa. Dice: al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag, aconteció que los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev contra Ziklag. Recuerden que esta era la ciudad que le habían dado, o el poblado o la aldea que le habían dado a David. Pero como David había ido a apoyar a su rey, que ahora era el rey filisteo, Aquis, entonces David había descuidado, por así decirlo, había dejado solo a las mujeres y a los niños en la ciudad. Pero vean lo que cuando regresa David, porque como lo rechazan los príncipes filisteos, David tiene que regresar a su ciudad. Ahora vean lo que encuentra David. Dice: había hecho una incursión en el Negev contra Ziklag, y habían asolado y prendido fuego a Ziklag. También habían tomado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, grandes y pequeños, pero a nadie habían matado, sino que se los habían llevado al proseguir su camino. Cuando David y los hombres llegaron a la ciudad, de aquí estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas. Imagínense qué conflicto el que David tuvo que experimentar, porque sus dos mujeres y sus hijos habían sido secuestrados, junto con todas las mujeres y todos los hijos de todos los hombres de él. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron más fuerzas para llorar. Imagínense una escena tan dramática, porque ellos piensan que ya sus hijos y sus esposas ya no los van a volver a ver. También habían sido entonces cautivas las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, mujer de Naab carmelita. Y David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Imagínense,
sobre la angustia de que él había perdido a su mujer, a sus dos esposas y a sus hijos, el pueblo lo quería apedrear, o sea, sus hombres lo querían apedrear. Dice, el pueblo hablaba de apedrearlo por cuanto todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David se fortaleció en Dios, en Jehová su Dios. Ahora vean lo que hace David. Y dijo David al sacerdote Abiatar, ben hijo de Ahimelech. O sea, recuerden que Ahimelech había sido un sacerdote que había ayudado a David. Ahora estamos acá con el hijo de este Ahimelech, que se llama Abiatar. Parece ser que recuerden que es el único sacerdote que escapó cuando mataron a los sacerdotes, cuando mataron a Ahimelech por la orden de Saúl. Entonces parece que Abiatar es el que se había escapado y es el único que quedó vivo. Y este fue a buscar a David y se quedó con David. O sea, David era parte, Abiatar era parte del grupo que tenía David bajo sus órdenes. Te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Recuerden que el efod era simplemente una especie de falda, ¿verdad? Era una túnica corta. Y David consultó a Yahvé preguntándole, ¿perseguiré a esta banda? ¿Los podré alcanzar? Y él le respondió, miren qué interesante, David se había pasado al bando opuesto, o sea, estaba con el rey de Aquis, o el rey Aquis. Y también David había hecho incursiones en diferentes pueblos y había asesinado gente para poder tener animales, para poder tener comida, para poder tener bagaje, dice ahí. Y sin embargo, Dios no lo está censurando, Dios no le está reprochando que David es un asesino ni nada, sino que simplemente es inexplicable cómo aquí Dios habla con David como que si David no hubiera matado a nadie, ¿verdad? Entonces pareciera como que si en este tiempo la ley de no matar a nadie, porque está en el decálogo, ustedes lo saben, no tuviera vigencia, pero es un misterio, ¿verdad? Porque realmente las leyes de Dios siempre han sido muy respetadas, sobre todo por Dios. Recuerden que Cristo mismo dijo que no había venido a quebrantar la ley ni a abolir la ley, sino a cumplir la ley. O sea, Cristo mismo se acogió a la ley, ¿verdad? Y enfatizó la importancia de cumplir la ley. Eso lo sabemos de Cristo. Cristo nunca recomendó ni aconsejó a alguien que quebrantara la ley, jamás. Y David consultó a Yahvé preguntándole, ¿perseguiré a esta banda? ¿Los podría alcanzar? Y él le respondió, persíguelos porque de seguro la alcanzarás y sin duda los rescatarás. Así pues David partió, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente de Besor, que los rezagados no pasaron. Aquí pasa que iban 600 hombres, pero hubo 200 hombres que se quedaron rezagados, o sea, estaban muy cansados y ya no siguieron, sino que ahí solo 400 hombres siguieron a David. Pero David continuó y él y 400 hombres, porque 200 se habían detenido, pues estaban demasiado cansados para cruzar el torrente de Besor. Y encontraron por el campo a un egipcio. Esto es interesante porque encuentran un egipcio que es un criado, es un esclavo de los amalecitas, porque los amalecitas parece que son los que habían puesto fuego, habían quemado la ciudad de Siclag y se habían llevado a las esposas y a los hijos de todos los hombres de David, incluyendo las de David. Entonces vean lo que le pregunta David a este esclavo. David le preguntó, ¿a quién perteneces? ¿De dónde vienes? Y él respondió, soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita, y mi amo me abandonó hace 3 días porque enfermé. Nosotros hicimos una incursión al sur de los cereteos y sobre los que pertenece a Judá, y por el sur de Caleb, y prendimos fuego a Siclag. O sea que este esclavo le está confirmando a David que fueron los amalecitas, porque él es esclavo de un amalecita. David le dijo, ¿me conducirás tú hasta esa banda? Y él respondió, júrame por Elohim que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te conduciré a esa banda. O sea que algo así como que este esclavo fue la clave de la victoria para esta guerra o esta persecución que comenzó
a ser el rey David. Y David David los atacó desde el alba. Bueno, dice, así pues lo condujo. Y aquí ellos estaban esparcidos por toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y festejando por todo el gran despojo que habían tomado de la tierra de los filisteos, de la tierra de Judá y de la tierra de Judá. Y David los atacó desde el alba hasta la tarde del día siguiente. O sea, se imaginan ustedes, pasó 2 días matando a todos estos malhechores, y no escapó ninguno de ellos excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Y David liberó a todos los que habían tomado los amalecitas. Asimismo David rescató a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa pequeña ni grande, ni hijos ni hijas, ni del despojo de todo lo que les había tomado. David lo recuperó todo. Además David se apoderó de todos los rebaños y de las vacadas, las cuales llevaron delante del ganado recobrado, y decían: este es el botín de David. Si se dan cuenta, él obtuvo este gran botín porque logró vencer a los amalecitas. Y David llegó a los 200 hombres que de tan débiles que estaban, no habían podido seguir a David, a los cuales había dejado junto al torrente de Besor. Ellos salieron a recibir a David y a la gente que los acompañaba, y cuando David se aproximó, los saludó. Aquí pasa que los 200 hombres que se habían quedado, según los 400 hombres que sí habían ido a luchar con David, estos 400 hombres no querían compartir el bagaje, o sea, el despojo, o sea, todo lo que habían recuperado el ejército de David. Los 400 hombres no querían compartirlo con los 200. Sin embargo, David impuso su autoridad y les dijo que no, que ellos tenían que compartir, tanto que dice la escritura que esto se volvió una ley, que los ejércitos tienen que compartir. Desde ese entonces, los que van a la batalla tienen que compartir del botín con los que no van a la batalla, porque los que no van a la batalla se quedan cuidando todo el bagaje, le llaman ellos, ¿verdad? O sea, todas las cosas, que las tiendas, la comida, y a los niños, a las mujeres. Entonces, estas personas que se quedan cuidando el bagaje no tienen por qué ser discriminados. O sea, a la hora de repartir los bienes, también ellos tienen derecho. Ya vamos a terminar porque se nos acaba el tiempo, pero quizá podamos... esto está en el verso 22. Vean, dice: pero todos los hombres perversos e hijos de Belial, de los que habían ido con David. O sea, aquí está haciendo ver que hay hijos. Belial es uno de los adjetivos que se le da al diablo, ¿verdad? Entonces, había hombres que lógicamente no eran israelitas y que no tenían el conocimiento de la ley de Dios. Que recuerden que en ese tiempo solo el Pentateuco estaba escrito, o sea, solo lo que sabían ellos acerca de Dios provenía del Pentateuco. Pero había hombres que no eran israelitas, eran completamente impíos, y aquí nos dice que estos eran perversos. Dice: todos los hombres perversos, hijos de Belial, de los que habían ido con David, hablaron y dijeron: puesto que no fueron con nosotros, no les daremos del despojo recuperado, excepto su mujer y sus hijos a cada uno, para que se los lleven y se vayan. O sea, se dan cuenta que aquí los 400 hombres ya están creando división, pero vean cómo se impone David. Pero David dijo: hermanos míos, no hagáis eso con los que nos han dado, con lo que nos ha dado Yahvé, pues nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en esto? Porque la misma parte ha de ser para los que van a la batalla que para los que se quedan con el bagaje, que participen por igual. Y desde aquel día en adelante quedó establecido por estatuto y por decreto en Israel hasta hoy. Si se dan cuenta, aquí David está ya como normando, dando ciertas leyes que son muy importantes para el pueblo de Israel. Desafortunadamente se nos ha ido el tiempo y ya debemos terminar, pero vamos a orar dando gracias al Señor porque Él ha tenido misericordia y nos ha dado en esta tarde mucho acerca de la conducta de David. Hay mucho que hablar acerca de David. Algo que a mí me impresiona del rey David es que
después de esta etapa en la que él fue un renegado, él fue un asesino prácticamente, era un líder de su ejército, ¿verdad? Que aquí nos dice que eran 600 hombres. Él después de esta etapa, cuando vamos a ver en el siguiente programa, que aquí se acerca la muerte de Saúl, porque ya Saúl ha consultado al mismo Samuel, que ya está muerto, que no nos explicamos cómo es posible que esta divina de Endor haya podido llamar al espíritu de Samuel y haya podido Samuel platicar con Saúl. O sea, un muerto platicar con un vivo. O sea, es algo que para muchos es inadmisible, ¿verdad? Y para muchos también es algo en lo que sí creen, porque ustedes saben que actualmente hay personas que creen que los espíritus de muchos de los muertos están todavía en la tierra, y por eso es que hay casas encantadas o casas, como decimos en Guatemala, donde espantan, ¿verdad? O sea, en Guatemala le llaman espantos a los espíritus, y en esta época también creían que eso era posible. De hecho, vemos que la misma escritura nos habla del espíritu de Samuel que llega de la muerte, es invocado por la divina y llega y platica con el rey Saúl. Bueno, vamos a dar por terminado y vamos a orar para dar gracias. Padre, en esta tarde te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, queremos sobre todo bendecir la presencia de tu Santo Espíritu, la persona de tu Santo Espíritu. Queremos darle gracias porque es tu Espíritu, el Divino Consolador, a quien Cristo nos dejó para que nos guiara a toda verdad. Tu palabra dice que tu Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Estamos rogando, Señor, que esta palabra que los televidentes escuchan, que es tu palabra, porque yo solo la leo, pero todo lo que comento es algo básico, algo elemental y literal, que nosotros sabemos que nos genera fe, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que sea tu Espíritu Santo el que aumente la fe de los televidentes. Señor, aumenta mi fe, por favor, aumenta la fe de cada uno de los que vienen a este canal de televisión a predicar, y que ellos puedan hacer proezas en tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús oramos siempre por los enfermos que haya en casa. Padre, oramos para que sea tu divino Espíritu, tu Santo Espíritu maravilloso, el que ponga su dedo de sanidad sobre los cuerpos de mis hermanos que están enfermos, sobre aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo. Yo oro para que haya un milagro en el cuerpo de los que están enfermos, y a raíz de este milagro ellos puedan creer que Cristo realmente resucitó y que Cristo realmente es Dios, y que Cristo realmente es quien la Escritura dice que es el Dios verdadero. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que sea tu Espíritu Santo personalmente el que dé testimonio de que esta palabra no es de hombres, sino que fue inspirada por ti, y que es la palabra tuya que llega al corazón de ellos para que puedan entregar su vida a Cristo, para que puedan ser libres de todo pecado y también libres de toda esclavitud. Señor, en el nombre de Jesús oramos por aquellos que tienen problemas de alcoholismo, por aquellos que tienen problemas de drogadicción, para que sean liberados por el poder de la presencia de Jesucristo en sus vidas. Hermanos, si tú tienes alguna adicción, si tú eres alcohólico o tú eres drogadicto y no puedes salir de eso, clama en esta tarde que Cristo puede librarte. Haz de Cristo tu libertador, tu sanador y tu salvador. En esta tarde declárale a Cristo que tú te entregas, tú te rindes y tú le abres las puertas de tu corazón a Cristo Jesús para que Él entre y more contigo y more en ti y haga morada con el Padre y el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús oramos dándote gracias. Amén y amén.